es hermosa esta mañana porque la está creando Dios. Cada segundo de este día está a la mano de Dios y eso nos debe de motivar, nos debe de alentar a tener gozo en nuestro corazón. Tener vida es algo que solamente Dios logra. Si usted está pensando es porque Dios le da la función de pensar. Si su sangre está circulando es porque Dios permite que su sangre circule. Si su piel se está regenerando cada 30 y hoy le toca el día 30, hoy ya cambió de piel. Si usted está convencido de lo que hace Dios, hace 7 horas existía un número de glóbulos blancos y hoy existe en este momento más glóbulos blancos. Si hace 120 días se produjeron glóbulos rojos y es el día 120, hoy hay nuevos glóbulos rojos. Así que todo es para gloria de Dios, todo lo hace nuevo y lo hace eterno el Señor nuestro Dios, y por eso nos da gozo el poder compartir la palabra, el compartir buenas noticias para todos aquellos que estamos dispuestos a recibir esa bendita, maravillosa y divina palabra de Dios. Así que bendiciones allá en casa, bendiciones allá en Córdoba, sé que nos están viendo en Córdoba, en Jalapa, en Tampico, en muchas partes del país, pero reciban una gran bendición de parte de la Unidad Cristiana Adonai, porque también los llevamos en nuestro corazón. A muchos tal vez no los conocemos, pero Dios sí los conoce, y hoy la misma palabra que tiene para los que estamos en este lugar es la misma palabra que les va a bendecir allá en sus hogares. Dios los bendiga. Vamos a ver el libro de Santiago en el capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos que nos van a llevar a la palabra que empezamos el domingo pasado. Así que si tiene su Biblia, en Santiago capítulo 1, 16 a 18, la Escritura nos dice de la siguiente manera: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque sé que esto ya lo tenías planeado para bendecirnos grandemente en este día. Te doy gracias por esta palabra que va a ser implantada en nuestros corazones y, siendo viva y eficaz, surtirá el efecto para la cual tú la has enviado. El único deseo tuyo, Señor, es que te conozcamos y que lleguemos a amarte con todo nuestro corazón, obedeciéndote en todo lo que nos digas tú, para caminar de acuerdo a tu voluntad, la cual es perfecta. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás aquí redarguyendo y edificando, enseñando, revelando y haciéndonos comprender esta palabra que en esta mañana nos vas a regalar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, el domingo pasado inició el Señor hablando a nosotros, a nuestra vida, acerca de que si hay un reino de los cielos, y si la Escritura nos dice que a todos los creyentes nos ha rescatado de la opresión de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, del pecado de nuestras vidas, para ser trasladados al reino de su amado Hijo, nos convertimos en algo más que ciudadanos terrenales, nos convertimos en ciudadanos celestiales, en ciudadanos de un reino que es el reino de Dios. Pero para ser un verdadero ciudadano del reino de Dios, necesitamos aprender cómo vivir en el reino de Dios. Y les ponía este ejemplo. Puede usted elegir 3 lugares donde vivir. Puede elegir en el espacio del no hay suficiente. Puede vivir en el espacio de solo lo suficiente, o puede vivir en el espacio de más que suficiente. Donde no es suficiente es que vive todavía en la esclavitud del pecado y con todo lo que el mundo le dice cómo debe de hacer su vida. En el mundo de solamente en el espacio de solo lo suficiente, pues tengo a Dios, pero no sé qué tiene Dios para mí, no sé qué disfrutar de Dios, de qué me sirve tener a Cristo en mi vida si no he abierto mi mente y mi fe la he puesto en acción para tomar lo que Él desea dar. Y el espacio del más que suficiente
es aquel que ha decidido creerle a Jesús, ha decidido creerle a la palabra, y no solamente ha decidido creerle, sino que ha escudriñado la Escritura para entender y para poder aplicar en su vida esta palabra, y entonces disfrutar de todo lo que Cristo ya nos concedió. Porque dice la palabra que al estar en Él, que al tener a Cristo como Señor y Salvador, somos coherederos con Cristo Jesús. Decimos amén. Amén. Y un heredero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues vivir, aprovechar, disfrutar la herencia que se le dejó. Aquí ya tenemos la herencia de parte de Jesús. Y la herencia maravillosa que Él nos dejó no es lo material, no es lo terrenal, es lo celestial, es el reino de los cielos. Decimos amén. Y entonces, muchas veces, incluso en los creyentes, es como sucede como, no sé, un aparato, un celular. Un celular, dime el modelo más sofisticado. iPhone 7 de 80,000 gigas y no sé cuántos píxeles, y te alcanza hasta Júpiter la señal. Ok, ¿verdad? Y ya tú tienes y dices, hombre, me costó bastante, fue un precio muy alto que tuve que pagar. Oye, ¿cómo funciona? Todavía no le encuentro el botón del encendido. Otros, no, ya le encendí, pero no sé, nomás cuando suena, contesto, ¿verdad? Me dijeron que el botoncito verde lo aplanara y ya contesto. Imagínense con un aparatazo de eso y no saberlo usar. Además, el que pagó el precio no fuiste tú, fue alguien que pagó el precio por ti. Y te dice, bueno, ahora aprende a usar lo que yo te estoy dando. Así sucede también con el reino de Dios. Se pagó un precio altísimo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros disfrutáramos como herederos. Grábese bien, si es un creyente en Cristo, usted es un heredero, y como heredero tiene toda la validez de poder disfrutar de lo que ya se le heredó. ¿Qué se nos heredó? Todo el reino de Dios. Decimos amén. Amén. Pero si no conocemos el reino de Dios, si no sabemos cómo usar el reino de Dios, si no sabemos cómo ni siquiera entrar y ver el reino de Dios, entonces nos quedamos muy cortos. Por eso mencionaba el domingo pasado, no basta con solamente ver y con solamente entrar y ver el reino de Dios. ¿Sí? Para Dios eso no es suficiente. Para que sea más que suficiente es entrar, ver y poseer toda la riqueza que ya ha sido heredada. Por merecimiento, no. Por talento, no. Porque pagamos algo, no. Porque Cristo pagó por nosotros para, haciéndose pobre, nosotros fuésemos ricos en Él. Decimos amén. Así que cuando tenemos esa riqueza en nuestro corazón y en nuestro entendimiento y podemos entender las Escrituras, decimos, Señor, necesito ver el manual, necesito saber cómo ser un verdadero ciudadano en el reino, heredero de tu reino, y disfrutar del reino de los cielos. Poníamos el ejemplo del pueblo de Dios cuando fue cautivo 430 años en Egipto, fue sacado de la esclavitud, de la tierra de no suficiente, para pasar a la tierra de más que suficiente, que era Canaán, la tierra prometida. Pero aquella generación no creyó, fue una generación incrédula, vivió en la tierra del suficiente nada más, y anduvieron rondando 40 años en el desierto. Todavía les dio una oportunidad cuando mandó 12 tribus, uno de cada tribu fue el representante como espía, entraron a la tierra prometida, se dieron cuenta de lo que había ahí, y solamente 2 de los que regresaron dijeron sí se puede, los otros dijeron no se puede. Pues solamente entraron esos 2 y sus familias y tomaron la tierra prometida, y después usted, bueno, ya va enterándose de esa historia maravillosa del pueblo de Israel. Lo mismo nos sucede a nosotros. Dios, gracias a Jesús, estamos ya en su reino, para que disfrutemos de su reino, pero necesitamos saber qué características debemos de tener como ciudadanos del reino para tomar todas las cosas que Él ya nos ha concedido. No solamente prometido, sino concedido. Así que lo primero que nosotros pudimos entender, que tenía que haber cambios que se generaran en nuestro interior para poder ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos ciudadanos del reino de Dios, actuando, activados en el reino de Dios. Por eso el congreso se llama Activándote del Reino. Nosotros nos estamos activando ya para llegar a ese día maravilloso y estar compartiendo también y ser parte de la gloria de Dios en ese día.
Así que para activarnos necesitamos hacer cambios. Con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que pensamos no nos alcanza. Necesita haber una regeneración, un nuevo nacimiento, como Jesús le enseñó a Nicodemo, y una renovación. No solo basta nacer de nuevo, sino renovarse. No nos podemos quedar como bebés. Tenemos que crecer en el Señor y madurar en el Señor para tomar todas las cosas, porque son de gran responsabilidad. Sí son dadas, es un regalo de parte de Dios, pero también Dios nos prepara para ser responsables de lo que ya nos regaló, para hacer un buen uso del reino de los cielos. No estamos hablando de cualquier reino terrenal, no estamos hablando de cualquier riqueza terrenal, estamos hablando de la riqueza del reino de los cielos. Así que es cosa buena el poder entenderlo y poder tener esa responsabilidad y ese compromiso, siempre y cuando estemos dispuestos a realizar cambios en nosotros, que significa la renovación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y lo primero que tocamos fue el carácter. Lo primero que debemos buscar es el carácter de Dios y dejar nuestro carácter. Hay carácter de todo tipo, hay carácter así, todo mensón, hay carácter explosivo, de mecha corta, hay carácter indiferente, hay carácter que se distrae, hay carácter de todo tipo, y entendimos que tenemos que conocer tres cosas en nuestra persona. Primero es el temperamento ya viene de parte de Dios, y son 4 temperamentos que se han descubierto de acuerdo a estudiosos, no solamente del mundo, sino también cristianos, y es una combinación de ellos, y cada uno tiene sus características, sus debilidades y sus fortalezas. Eso nos los dio Dios, es genético, ya viene de parte de Dios. Pero después viene el carácter se forma de acuerdo a las instrucciones, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a la influencia, de acuerdo a lo que tú empiezas a creer, es lo que te va formando el carácter. Así que si tienes un carácter bueno, quieres buscar un carácter bueno y de acuerdo a Dios, necesitas la instrucción de Dios, necesitas la enseñanza de Dios, necesitas el ambiente de Dios para que eso vaya influenciando en tu carácter. Y después viene la personalidad, es decir, lo que tú externas, en el mejor de los casos, si eres genuino, es lo que tú eres adentro. Puede ser una personalidad ficticia, que nada que ver con lo que tú eres adentro, pero supongamos que somos genuinos, nuestra personalidad significa que representamos, ¿verdad?, hacia el exterior lo que estamos viviendo dentro. Por eso se nos nota cuando somos amargados, con cara de estreñidos. Dice, tiene ese carácter, un carácter de, dice, del diablo, Jesús. Ese, no, cuidado con él. No, ese tiene un carácter bien dulce, todo dice que sí, todo es bien buena gente, en fin. Pero ahora entendemos cómo es que se va formando el carácter en cada uno de nosotros. Lo mejor para tener el carácter de Dios es que recibamos la enseñanza de Él, que recibamos la influencia de Él a través de su Espíritu Santo para que vaya moldeando nuestro carácter y de acuerdo al temperamento que Él nos dio, poder hacernos servir para Él. Si usted ve los diferentes temperamentos de los diferentes hombres y mujeres de Dios, todos son distintos. Usted ve a un Moisés todo temeroso, melancólico, ve a un Pedro todo explosivo, colérico, igual que Pablo sanguíneo, etc. Empezamos a ver cómo en ellos existía un temperamento, lo distinto fue el carácter, pero todos concuerdan en algo, tenían el carácter de Dios. Y si tenemos el carácter de Dios, como dice aquí en la carta de Santiago, en el capítulo 1, que es de donde vamos a estar aprendiendo lo que Él quiere, que se realicen cambios en nuestra vida, empezamos a ver cómo es lo que debe de representar el cambio interno para poder tomar lo que existe en el reino de Dios. Y aprendimos en el versículo 19 que hay 4 cosas que debemos de tomar en cuenta para el carácter: que seamos prontos para oír, saber escuchar; que seamos tardos para hablar, saber pensar antes; tardos para irarse, que es el dominio propio; y que todo englobado nos dice que con enojarnos no vamos a chantajear a Dios. ¿Eso tiene que ver con el carácter? Sí. ¿Eso tiene que ver con el reino de Dios? Sí. Porque la persona que no tiene un buen carácter, así sea buen carácter, y no sabe escuchar a Dios, y habla antes de pensar lo de Dios, y se enoja por cualquier cosa con el mundo y con Dios, entonces no puede ver claramente la voluntad de Dios, y no puede saber, no puede comprender cómo tomar las riquezas
que Dios tiene para usted. Volvamos al ejemplo del celular. Si usted es así bien arrebatado, bien desesperado, y le da, y le da, y le da, acaba por trabarlo el pobre celular. O de plano lo avienta, porque no le entiende. No, es que ese carácter que Dios me hizo, blasfemamos contra eso, decimos que Dios nos formó así, y que porque somos así. Ok, tú te hiciste así, porque Dios no te llevó a La Pochota, no te llevó a Costa de Oro, no te llevó a Flores del Valle, no te llevó a Las Vegas, ¿verdad? No te llevó a esto. De alguna manera tú llegaste ahí, o no te llevó a la escuela Patito, o a la escuela real, sino que de alguna manera llegaste ahí. Todo fue una influencia. En tu hogar, tus papás eran creyentes o no creyentes, tus hermanos eran creyentes o no creyentes. Todo fue influenciando tu carácter. Ese no es el problema. El problema es en que tú decidas cambiar ese carácter para tomar lo que Dios ya te ha concedido. Decimos amén. Así que cuando conocemos a Cristo, nos volvemos creyentes, queremos convertirnos, no queda todo ahí, no queda solamente ya soy cristiano, aleluya, ya vengo a la iglesia y alabo y canto bien bonito todo. No, ahí no queda eso. Es en la transformación, en la regeneración y en la renovación de nuestro corazón. Eso lo logra el Espíritu Santo. Así que tenemos que cambiar o ser cambiados por el carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero de verdad lo creen. Amén. Bueno, esos tres que lo creyeron sigan aquí y los demás se pueden ir. Lo segundo que necesitamos que haya un cambio se refiere a ser o a tener o disfrutar de pureza en nuestro interior. Ahí mismo en Santiago, en el mismo capítulo 1, vaya al versículo 21. Y dice así la palabra: por lo cual, desechando, ¿cuánta? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Diga, ¿me estás hablando, Dios? Y Dios responde, sí, te estoy hablando. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con docilidad, eso quiere decir mansedumbre, con disposición en tu corazón. Dios no te va a obligar a recibir esta palabra. Dios no te va a presionar a que tienes que recibir esta palabra. Si tú veniste aquí, buena noticia, Dios te trajo. A lo mejor te trajeron así con un látigo, con un mecate, lo que sea, pero la verdad es que Dios te trajo aquí. Entonces dice, ahora recibe esto, ya estás aquí, pues disfruta el momento. Recibe con mansedumbre la palabra implantada. O sea, la palabra de Dios no se va a quedar fuera, va a entrar en tu corazón si hay una disposición en tu corazón y va a quedar implantada ahí. La cual, ¿quién? La palabra implantada. ¿Quién es la palabra implantada? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. Entonces, fíjate hasta dónde llega la trascendencia de entender la palabra del Señor. Cuando tú tienes docilidad en tu corazón, recibes la palabra, recibes a Jesús, recibes a Dios y Él se implanta ahí, con su voluntad. Dice, la cual puede salvar. ¿Quién salva? Jesucristo, porque somos salvos por gracia, por medio de nuestra fe. No es por obras, no es porque seas muy bueno, no es porque hagas esto y lo otro, porque no te alcanza para poder tener la salvación de tu alma. El único que pagó el precio se llama Jesucristo y te la da a ti, me la da a mí por gracia, la gracia salvadora. El poder de Jesús para salvar un alma, al declararnos inocentes delante del Padre, porque dice Jesús, yo ya pagué por sus pecados, Él se arrepintió y eso es lo único que necesito, que haya creído en que yo puedo perdonarlo. El precio ya lo pagué, ahora está justificado, ahora va a ser regenerado y ahora va a ser renovado por la gracia que hay en Jesucristo. Decimos amén. Y esa gracia salvadora ahora es una gracia que viene a regenerar y renovar nuestro corazón, para que no nos quedemos con el carácter feo que tenemos, sino tengamos el carácter de Dios. Pero un carácter de Dios necesita tener pureza en su interior.
Y entonces te dice, ahora desecha toda inmundicia, desecha toda abundancia de malicia por la palabra que te va a empezar a circular gracias a su Espíritu Santo. Así que la batalla, verdaderamente, usted lo sabe, y si no se lo entero, se encuentra en el corazón, en la mente de nosotros. Cuando en nuestra mente están solamente nuestros pensamientos o los pensamientos del mundo, la influencia del mundo, la influencia de una religión, la influencia de una filosofía, la influencia de una persona, eso es lo que nos lleva a una concupiscencia. ¿Con quién? Concupiscencia. Y concupiscencia son esos deseos ilegítimos y desordenados, que es lo que llamamos carne, que la Biblia señala como carnalidad. Porque estamos en un estado de desorden. Porque a menos que tengamos a Cristo en nuestro corazón y gobernando nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, gobernará también nuestra voluntad. Si no está Cristo en nuestro corazón, seguimos con toda esa inmundicia, seguimos con toda esa maldad en nuestro corazón, y nuestra carne responde a deseos. Los deseos solitos, sin Dios, buscan la satisfacción por la buena o por la mala, y muchas veces lo hacen por la mala. Ahí es donde entra esa concupiscencia. Cuando tenemos pensamientos ilegítimos y desordenados, viene la oportunidad, entiéndase, la tentación, y es cuestión de tiempo para caer en esa tentación y pecar. ¿Estamos entendiendo? Amén. Cuando tenemos esa batalla en la mente, pero ya nuestro carácter está cambiando, cuando ya sabemos escuchar a Dios, cuando ya sabemos pensar antes de abrir nuestra linda boca para confesar bendición o maldición todos los días de nuestra vida, entonces viene el reino de Dios a nosotros. ¿Por qué estar hablando de maldición? ¿Por qué estar hablando de pobreza, de miseria, de enfermedad, de que no va a ser posible, de que, mira, ya viste a aquella persona, ya viste a aquella, la envidia, la codicia, la avaricia, la mentira? Todo viene a tu corazón, porque tu carácter te tiene así esclavizado. Pero cuando tienes el carácter de Dios, cuando tienes toda situación que vas a tener todos los días, tú dices, Señor, necesito escuchar. Tienes el carácter de Dios para poder escuchar. Tienes el pensamiento de Dios para saber qué vas a hablar. Y tienes la templanza de Dios, porque por difícil que sea la situación, no estallas. No te pones en un plan explosivo todo el tiempo, a regañadientes, como les digo, con cara de estreñido. O sea, no hay crema que les quite las arrugas. Y eso produce más inmundicia en tu corazón. Entonces no aceptas el regalo de Dios. No aceptas el tesoro de Dios. El tesoro de Dios, la riqueza de Dios, es algo invaluable. No lo va a dar a cualquiera, no lo va a dar como sea. No es una baratija, es el reino de Dios. Y el reino de Dios es para aquel que lo desea, sabiendo y entendiendo y creyendo en los cambios que el Espíritu Santo hace en nuestro interior. Decimos amén. Así que sigamos con lo que el Señor nos dice y entendamos mejor a tener esa pureza dentro de nuestro corazón. Vaya a la carta de Tito, sin perder Santiago. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver cómo sí es posible tener pureza en nuestro interior. Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice así el versículo 11: porque la gracia de Dios, ¿la qué? ¿Quién es la gracia de Dios? Jesús. Se ha manifestado, no dice se va a manifestar, se ha manifestado, esto es post Jesús, después de la resurrección ya de Jesús, está hablando Tito. ¿Se ha manifestado para qué? Para salvación a todos los hombres. Está manifiesta esa gracia de Jesús, el poder de Dios. Entienda, el poder de Dios, Jesús, Dios, está manifiesto y se manifestó para salvación. ¿Por qué? Porque Jesús fue a esa cruz, sacrificó su vida para el perdón de los pecados de todo aquel que en él crea. Todo aquel que en él crea será perdonado, justificado delante de Dios y tendrá la vida eterna.
Jesús murió, su cuerpo, su naturaleza humana, pero resucitó. Dio muestra de su resurrección. Él dijo, yo soy, antes de que sucediera, en Juan 11, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que en él cree, no morirá, sino vivirá eternamente. Decimos amén. Así que Jesús, siendo la resurrección, Él es Dios. Y fue, ascendió y está a la diestra del Señor. Es decir, la salvación fue manifestada para todos. Porque dice, todo aquel que en Él crea. No hay excepción ni hay acepción. Si tú te dejas engañar, ese es tu problema. Pero si tú le crees a la verdad, la que está escrita en la Biblia, la que tú compruebas en tu vida, entonces rompes con el engaño y la mentira que sí hay y que te impide primeramente recibir al dueño del reino, y que además, una vez que lo recibes en tu corazón, te hace coheredero con Él, y Él es Jesucristo. Amén. Decimos amén. Amén. Así que nos está diciendo que la gracia de Jesús fue manifestada por Dios para salvación de todos los hombres. Eso es una excelente noticia, ¿no creen? Amén. Lo primero que desea Jesús en tu vida es salvarte, y después viene todo lo demás. Así que la gracia de Jesús es para salvación a todos los hombres. La salvación ha llegado por la gracia. Versículo 12 dice, enseñándonos que, ¿quién nos está enseñando? La gracia de Dios, que es Jesús. Y Jesús es la palabra, por lo tanto la palabra me enseña. ¿Ya me entienden? Entonces dice, porque enseñándonos que Jesús nos va a enseñar a qué, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa misma gracia salvadora, a través de su Espíritu Santo, cuando estamos convencidos, cuando activamos nuestra fe, cuando le creemos a esa palabra, cuando le creemos a Jesús y le decimos, Señor, haz en mí lo que tengas que hacer, esa misma palabra nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, porque su Espíritu Santo está obrando en nosotros amablemente y nos va convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que cuando Cristo es una enseñanza directa, personal contigo, tú mismo vas viendo aquello que no te conviene tener, que te ofende inclusive, que ofende a Dios y que ofende a muchas personas. Nada más tu manera de pensar, ya no se diga tu manera de hablar o de actuar, pero la palabra misma te va enseñando, y ya te enseñó a que primero dejes que el carácter tuyo desaparezca para que aparezca el carácter de Dios. Decimos amén. Y ahora esa misma palabra te dice solamente renuncia. Ahora con el carácter de Dios vas a tener el temple para poder renunciar a los deseos mundanos, esos que te carcomen la carne y que te hacen actuar y te hacen decir, y que apenas estamos diciendo amén y ya te estás peleando allá en la cocina, te estás peleando en la calle, te estás peleando por teléfono y ya se te olvidó. Decimos amén. Amén. Y esto no debe de ser, porque Dios te ama. Dios desea darte vida y vida en abundancia. Tú decides vivir en la tierra del no suficiente, del suficiente o del más que suficiente. La diferencia tú la puedes decidir cuando le crees a Cristo, cuando le crees a esta palabra. Esta palabra te enseña a que renuncies a la impiedad, a que deseches todos esos deseos mundanos y que te sometas a Cristo, a la gracia salvadora de Cristo, para que entonces seas una persona justa, atenta y de acuerdo a la enseñanza de esa palabra. Versículo 13 dice, aguardando entonces la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo creyente vive con una esperanza viva. Amén. Todo no creyente vive con una esperanza muerta. Todo creyente vive con una esperanza de eternidad. Todo no creyente vive con una esperanza en el aquí, en el ahora, temporal. Esa es la gran diferencia. Porque la esperanza no es un concepto.
no es un deseo, no es una ilusión. La esperanza viva se llama Jesucristo. Amén. Y cuando decimos que estamos en esa esperanza, esperando esa esperanza, estamos creyéndole que Jesucristo va a volver. Amén. Gloria a Dios. Y como decía ayer, la buena noticia dentro del sepelio de Pati. ¿Dónde pusiste? Le dijo Jesús a Marta. ¿Dónde pusiste a Lázaro? El cuerpo de Lázaro. En una cueva, en una piedra. Ayer les decía, ¿dónde pusiste a Pati? Efectivamente, su cuerpo está en un ataúd y ahora en una fosa. Ahí está. ¿Con eso me conformo? ¿Con eso queda mi pensamiento tranquilo? No. Jesús te dice en 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo les decía, si en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos viene Cristo, en este instante, Pati es la primera en resucitar e irse con el Señor. Amén. Después los que creemos que estamos aquí, partiremos también con ella y estaremos por toda la eternidad. Esa es mi fe. Amén. Esa es mi esperanza. Vivo por algo, no vivo a lo loco, no vivo pensando, termina mi vida y ya, descanse en paz. Ricachete en paz. No. Empachado quedé, y empachado me voy, y empachado seguiré. Entonces no es la idea de Cristo, no es la idea del Señor. La idea es de que seamos inteligentes y sabios en la palabra y en la aplicación de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, pero necesitamos hacer modificaciones en nuestro interior, permitiendo al Espíritu Santo que cambie nuestro carácter por el carácter de Dios y que limpie nuestro interior, teniendo pureza, porque solamente Dios actúa con lo puro. Dios es puro, es santo. Él camina en la santidad y camina en la pureza. ¿Es posible en nosotros? Sí, por la intervención de la gracia de Él, que se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda injusticia, iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso. Antes éramos celosos de malas obras. En Cristo Jesús recibimos la purificación de nuestro interior, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro carácter. Entonces somos celosos de buenas obras. Estamos pendientes de hacer lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy fácil decir que tan puro estoy. ¿Qué hizo en la mañana? Nada más en la mañana. ¿Qué hizo ayer? ¿Dijo la verdad? ¿O dijo la mentira? ¿Deseó bien? ¿O deseó mal? Su espíritu fue débil y pecó. ¿Verdad? No, la carne es débil. La carne es débil, hermano. Pero síganle leyendo. El espíritu está presto, nomás que usted no lo presta. Usted lo queda aquí amarrado y no deja que el Espíritu Santo de Dios obre a través de él para darle vida y vida en abundancia. Lo tercero, así que el carácter de Dios, por en nosotros, lo tercero es algo bien importante: actitud. Vaya otra vez a Santiago, al capítulo 1, al versículo 22. Y dice así: pero sed, ¿qué vamos a hacer? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, chismosos, porque dice, engañándoos a vosotros mismos. Te está diciendo, te está enseñando la palabra a no ser un ocioso espiritual. ¿Qué causa la ociosidad? Le da margen, abre la puerta a todos los malos pensamientos. Si no tenemos activa la palabra en nosotros, que deje operar en nosotros, somos ociosos en la palabra de Dios. ¿En dónde nos activamos? En lo mundano. Por eso dice, no solamente oigas ahora, en este momento, la palabra de Dios, ponla en tu corazón y por tu fe, actívala en tu corazón.
Ya hoy debes estar diciendo, desde el domingo pasado quienes escucharon la palabra, Señor, cambia mi carácter, Señor, quiero tener el carácter tuyo, enséñame cómo hacerlo. Y hoy ya debes estar diciendo, Señor, purifica, necesito que purifiques mi interior. No soy el santo que creo, no soy el bueno que creo, purifícame, reconozco que tengo malos pensamientos todavía, reconozco que tengo malas palabras, reconozco que estoy pensando mal, reconozco que no he podido con muchas cosas por mi mal comportamiento, necesito purificarme porque estoy entendiendo que de no hacerlo, no disfruto de mi herencia. Así que la actitud es importante, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Usted se vio en el espejo en la mañana? ¿Se acordó de verse en el espejo? Sí. Algunos nomás de verlos, dice uno, este ni en el espejo se vio. No se vio como venían con las lagañas y el pelo todo relamido por un lado, en fin. Este no se vio ni al espejo. Pero bueno, supongamos que usted se vio al espejo. ¿Se acuerda cómo se vio en el espejo? Exactamente cómo se vio en el espejo. ¿Sí? ¿Cómo tenía el pelo? Exactamente, a ver. Hágame un dibujo de su pelo. ¿Cómo tenía el ojo? No podía ni abrirlo. Es lo que da a entender la palabra. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Natural. No es del maquillaje, el natural. Entonces, como se nos olvida cómo es nuestro rostro natural, ahí nos la llevamos todo el día. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Si no aplico la enseñanza, se me olvida. A ver, ¿cuántas mamás hay aquí? ¿Sí? Ustedes no necesitaron estudiar medicina, ginecología, obstetricia y todo eso, ¿verdad? Pero sí tuvieron la experiencia de lo que es un embarazo. Fueron hacedores de la vida, participantes con Dios. ¿Ustedes se acuerdan en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, en el cuarto mes? Tal vez no todo, pero sí se acuerdan del proceso de ese embarazo. ¿Quién tuvo parto? De los que están aquí. Yo 4. 4. Sí, parto, no cesárea, parto. ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan cómo es el dolor? Bueno, peor va a ser si no se arrepienten. No se les olvida, ¿verdad? O sea, tuvieron la experiencia del embarazo, saben lo que es embarazo, a qué sabe un embarazo, ¿sí? Llevaron a la experiencia lo que por ahí se enteraron de cómo procrear una vida. La palabra, si no se aplica, se olvida. A cualquiera le puede decir de los que no se han embarazado, ¿algún hombre se ha embarazado por aquí? Más que de problemas y deudas, ¿verdad? Bueno. Pero hemos leído, hemos visto algún artículo, tal vez recordemos algunas cosas, pero si nos ponemos enfrente de una mamá nos da una cátedra de lo que es un embarazo. Bueno, como creyentes debemos de dar cátedra de lo que es el reino de los cielos, siendo hacedores de la palabra, no solamente oidores. Nada de que yo ya fui al templo, escuché y ya cumplí. ¿Qué cumpliste? No cumpliste nada, ni años siquiera.
es una experiencia. Jesús está vivo. La palabra es viva. Tiene que haber un efecto en mí, si no es por pura palabrería. Si no, no sirve de nada. Y la palabra de Dios sí sirve. Entonces, cuando lo estamos escuchando y sé que la estamos entendiendo, vuelva a lo mismo, la decisión es tuya. Activa tu fe. Todos tenemos una medida de fe. Todos. Nadie tiene cero de fe. Todos tenemos una medida de fe. ¿Cuántos tontos hay aquí? Ay, sí, loco. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Ay, sí, todos. Hasta ellos, mira. A los jóvenes. Entonces, si somos inteligentes, ocupemos nuestra inteligencia en la palabra, en entender la palabra. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar enseñándonos cómo aplicar esa palabra. Y hoy estamos escuchando que no basta con ser oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Entonces, a mí en lo personal no se me olvida cómo es liberado un endemoniado. No se me olvida hablar con un endemoniado. No se me olvida cómo sana una persona. No se me olvida cómo se convierte una persona. No se me olvida cómo una persona estando en coma, de la ciencia no sabe nada, y cómo me responde cuando le estoy hablando de su espíritu. No se me olvida. Y muchas cosas. Eso es el reino de los cielos. Porque yo lo heredé, yo lo creo, yo sí lo creo, yo espero que usted lo crea. Porque nuestra mente humana es limitada. Le dice Dios, vete al penacho del indio, es tuyo. Adiós. Y ahí te vas acercando. Al penacho, sí. Al penacho, sí. Ya estás en el penacho allá y ves la casa, estás sola, es para ti. Ay, no sé. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le abre a la puerta? Porque aquí está medio raro, son de botoncitos y yo no sé nada de eso. Ya te dijeron cómo entrar, ya entraste. Y te dice, mira, todo es tuyo. ¿Cómo se abren las cortinas? Ay, se abren las cortinas. Y luego otro botón, ay, hay música. Ay, y ahí salió una muchacha que me va a servir. Habrá huevitos. Huevitos con frijoles, es lo primero que uno pide. No, pide un buen desayuno continental, chido, café de Huatusco, en fin, hay todo ahí. Pero como tú no sabes, después de 10 años te visitan, oye, ¿qué tal? No, estoy todo triste, porque no, pues aquí no sé cómo usar nada. No me he atrevido a usarlo. Sí me lo enseñaron, pero me dio miedo, no lo creí, lo que tú quieras. Así sucede, amada iglesia. Esto no debe de ser, dice la palabra. Vamos a activarnos en el reino. ¿Decimos amén? Amén. Así que vamos a tomar el reino, lo que hay en el reino de Dios, creyéndole a la palabra, haciendo una realidad esa palabra en nosotros, hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Que cuando te toque la circunstancia adversa, tú actives la palabra de Dios. Que cuando alguien te cae gordo, activa la palabra de Dios y perdona. Que cuando alguien te hace algo, activa la palabra y hazlo. Que cuando alguien te pide algo injusto, activa la palabra y hazlo. Cuando alguien esté actuando mal contra ti, actúa la palabra y vence con el bien el mal. Decimos amén. Y cuando tú estés viendo a todos los demás y que están prosperando y que están haciendo bien las cosas o que están necesitados, tú activa la palabra que te dice en la regla de oro, Mateo capítulo 7, versículo 12, lo que quieran que ellos hagan contigo, tú haz así para con ellos y la gloria de Dios estará en ti. Dale una ofrenda fuerte de palmas a Él. Eso es activar la palabra, eso es ser hacedor de la palabra. Tú te puedes aprender 3000 textos, pero ninguno la llevas en la práctica. Aquí se trata de hacedor de la palabra, porque dice ahí está la clave. Por eso dice, mira atentamente la perfecta ley, la palabra de Dios, la de la libertad. ¿Eso te hace libre de qué? Del engaño, te hace libre de la mentira, te hace libre de todo aquello que llevó tu vida al sentido contrario a donde te quiere tener Dios. Decimos amén. La actitud entonces de un ciudadano del reino se muestra a través de sus acciones.
quien mostró mejor, y no tiene punto de comparación, lo que es una actitud de un ciudadano del reino de Dios fue Jesucristo. Amén. Fue Jesucristo. Él actuó creyendo lo que sabía que ya era suyo. Todavía no llegaba a la cruz y ya perdonaba. Todavía no llegaba a la cruz y ya sanaba. Todavía no llegaba a la cruz y él confesaba lo que iba a suceder. Si no llega a la cruz, todo hubiera sido otra cosa menos Dios. Pero la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. ¿Me va entendiendo? Cuando tú tienes una actitud de ser un hacedor de la palabra, tú no estás esperando a ver si sucede. Tú lo estás creyendo, porque te está enseñando la gracia, te está enseñando la palabra de Dios. Y entonces dices, escrito está. Y eso no miente. Escrito está que en el momento que yo me arrepentí, pedí perdón a Dios, se borraron todos mis pecados. Nadie me va a hacer creer que yo vivo en el pasado como consecuencia de mis pecados. La consecuencia, mi Señor y Salvador Jesucristo lo pagó en la cruz, y por eso yo estoy rendido delante de Él todos los días, agradeciéndole su gran amor hacia mi vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque soy un hacedor, he entendido la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Yo confieso las cosas como si fuesen, porque es así como me enseña el Señor. De la misma manera, cuando estamos activados así en el reino de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, no estamos esperando ahora que me saque la lotería, ahora que se me quite el callo que traigo aquí, ahora que se me quite la panza que no me deja avanzar, ahora que se me quite la flojera. Uy, mami, vaya con tu vida. Ahora que llegue a ser un ingeniero, ahora que quién sabe qué. Eso es mentalidad de aquí. Y Dios quiere que tengamos la mente de Él. Amén. Decimos amén. Amén. Así que no hay pretexto. Amén. Actívese. Sea un hacedor de la palabra. Le voy a decir un solo ejemplo que viene en la Escritura. Hebreos 11:7. No pierda Santiago. Todavía no terminamos con Santiago. Hebreos 11:7. ¿Ya llegó ahí? Amén. Dice, por la fe. ¿Por quién? Por la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando fue advertido por Dios, Dios le dio un conocimiento, acerca de cosas que ¿qué? Que aún no se veían, con temor, o sea, con reverencia, no con miedo, con reverencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y aquí me quedo como 3 domingos predicando de esto, pero no lo voy a hacer, no se me espante. Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De eso se trata el reino, de tomar el reino de Dios, de tener la actitud que Jesucristo nos enseñó, una actitud de fe, ser un hacedor de la palabra, no solamente ser un oidor de la palabra, creerle a Jesús cuando las cosas todavía no están hechas, cuando todavía no estás viendo que se cristaliza algún deseo o alguna voluntad de Dios. Tú no estás para empezar a actuar conforme al hecho en delante de tu vida, sino que tú lo estás creyendo y te impulsas hacia eso que el Señor te va a dar en su tiempo, te va a dar en su momento, y que te dice, ya está hecho. A Noé,
Era el peor momento de la humanidad, por si no está enterada. Solamente Noé halló gracia. Y en una tierra desértica, donde no llovía, le dijo: construye un arca. Le dice: construye un cohete, lo voy a lanzar a la luna. ¿Qué hace? ¿Lo cree o no lo cree? Si es de Dios. Y ahí está construyendo el cohete, y del loco, que es lo mínimo, no te bajan. ¿Cómo cree que 100 años, por si tampoco estaba enterado, 100 años, desde el momento que le dijo Dios hasta que llegó el momento del diluvio, Noé tuvo una mente de rey? Amén. Él creyó y él actuó. Él construyó su arca y creyó en la promesa. Ojo, creyó en la promesa, porque no nada más iba a ser salvo él, sino su casa. ¿Sabes que Dios hoy te da una responsabilidad a ti, no solamente para ti, sino para tu casa? Amén, gloria a Dios. Si tú crees a esto y empiezas a actuar conforme a la palabra de Dios, como un ciudadano del reino de Dios, actuando de acuerdo a Dios, serás testimonio para el resto de tu familia que aún no se convierte, que aún no tiene a Cristo en su corazón, que prefiere el mundo, o prefiere una religión, o prefiere una filosofía, que tener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les espanta todavía la realidad, les espanta todavía la verdad, necesitan un testimonio viviente, y esa persona eres tú. Esa persona eres tú. Dios no está jugando. Alma que no tiene a Cristo en su corazón se va al infierno. No creas que Jesús celebra por eso. Y nosotros tampoco podemos celebrar por eso. Nosotros celebramos las almas que se convierten. Y Cristo tiene la confianza puesta en cada uno de nosotros. Por eso te decía al principio, ustedes no vinieron por voluntad de hombre, ustedes no vinieron por voluntad de nadie, vinieron por voluntad de Dios para recibir este gran legado que hoy les está dando. Sean hacedores de esta palabra y su casa será salva. Noé lo creyó y su casa fue salva. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Eso es vivir con herencia puesta en nosotros. Lo cuarto, versículo 26 del capítulo 1 de Santiago. Versículo 26 del capítulo 1 de Santiago dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, repito, si alguno se cree muy santo y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es como una moneda de 3 pesos. Es falsa, es vana, no tiene valor. Lo cuarto que debemos buscar en el Señor es tener un corazón íntegro, un corazón honesto, para tomar la posesión que ya nos ha sido heredada. Necesitamos ser íntegros, de una pieza delante de Dios, con el carácter de Dios, con la pureza de Dios, creyéndole a Dios, es decir, actuando con nuestra fe de acuerdo a la voluntad de Dios, porque solamente así estaremos íntegros y seremos honestos delante de Él, de tal manera que dice que si no refrenas tu lengua, quiere decir que primero no tienes el carácter de Dios. Segunda, no es tu pureza la que está hablando, es tu impureza la que está hablando. Y lo que tú estás actuando no es en tu fe, en la fe de Dios, sino en lo que tú has concebido que debe de ser. Y entonces ante las circunstancias, hablas y 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 hablas. No te fijas ni lo que hablas, no piensas lo que hablas. Y terminando de toda esa palabrería dices: en el nombre de Jesús. Aleluya.
Gloria a Dios. Paz en el cielo y en la tierra los hombres de buena voluntad. Y bajaron los ángeles aquellos pastores y nada que ver. No refrenas tu lengua porque tu corazón no tiene el carácter de Dios, porque tu corazón no tiene la pureza de Dios, porque tu corazón no tiene la fe de Dios, y por lo tanto tu corazón no es íntegro y honesto delante de Dios. Es reino de los cielos, amada iglesia. Sí es posible disfrutar del reino de los cielos. Sí somos herederos del reino de los cielos. Pero necesitamos creerle a quien es el dueño del reino de los cielos. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Y la palabra nos está enseñando a nosotros cómo ser ciudadanos que gustamos de toda la herencia que gracias a Jesús tenemos aquí en la tierra y después por toda la eternidad. Así que integridad y honestidad son importantes, que las pidamos delante de Dios. Sin perder otra vez, Santiago, Proverbios 10:9 dice, sabiduría pura, el que camina en integridad anda. ¿Cómo anda el que camina en integridad? Anda confiado. El que no anda en integridad anda desconfiado. Anda ahí esquivando las cosas. Ahí viene el hermano. No, voy a ver. Voy a hacer esto ahorita que nadie me ve. Voy a poner este nene. Pero luego voy a poner unos cuantos para que la iglesia no se entere. Voy a andar acá. Nadie me ve. Voy acá. Ya me los chuté a todos. Nadie se enteró. Ven, manita. Aguas con eso, ¿eh? Ven, manita. Te voy a decir algo. Reprenda al diablo. No a la persona, ¿eh? Eso, ven, manita. Te voy a decir algo que... Pero no digas a nadie. Bueno, ni el Facebook es tan lento como es. Y ultra rápido se difundió esa noticia. No andas confiado. Porque el que la riega así, demuestra su falta de integridad, de honestidad, no anda confiado. No les voy a abundar más en eso. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad entonces anda confiado. ¿Cómo quiere andar usted? Derechito, ¿eh? Dice, mas el que pervierte, tuerce sus caminos, quebrantado. O sea, te vas a la bancarrota. Nadie puede triunfar así en la vida. Número 5, rápidamente, amor a Dios y al prójimo. Versículo 27. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios, de Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero usted no sea de los que yo no me voy a contaminar con el mundo. Yo no me siento en silla de escarnecedores. Yo no voy a hablar con ellos. Sáquese. Ahora resulta que es el Mesías nuevo con un pacto nuevo mejorado. Jesús se sentó con pecadores y vino a nosotros los pecadores para rescatarnos y para salvarnos. La iglesia debe de estar en medio de todas las circunstancias sin contaminarse. Esa es la gran diferencia. Nada más cuídense de ver a dónde va y todo. No, es que fui a la cantina a evangelizar. Y saliste con cada agua espirituosa y evangelizado. Digo, tampoco, no se trata de eso. Lo que da a entender aquí, porque la mente humana es así. Ahorita voy a atender huérfanos y viudas y me voy a descontaminar. Y es todo. Luego sí, ¿cuál es la base de la verdadera relación con el Señor? Mateo capítulo 22, versículo 36.
avanzando el tiempo rápidamente. 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo cómo es? Semejante: amarás a tu prójimo, o sea, está al mismo nivel. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, pero depende de que tú, como ciudadano del reino, heredero del reino de los cielos, disfrutes verdaderamente del reino y de Dios. Lo que te da a entender aquí Santiago es que el verdadero creyente aplica el principal mandamiento y el mandamiento que es semejante: ama a Dios con todo. ¿Cómo descubro que estoy amando a Dios con todo mi corazón? Cuando le estoy obedeciendo. El Señor Jesús dijo: el que me ama guardará mis mandamientos. El que no me ama no guarda mis mandamientos. ¿Cómo descubro yo si amo a Dios? Cuando obedezco la palabra de Él. Porque al obedecer la palabra de Él, no es un militarismo, al obedecer la palabra por fe, por convicción, porque he sido convencido por el Espíritu Santo de Dios, al obedecer esta verdad, al ser hacedor de esta palabra, los resultados que en mí hay son extremadamente maravillosos. Nadie, ni la bebida, ni el cigarro, ni los amigos, ni las serenatas, ni todo lo que hice en el mundo logró la felicidad que hoy tengo, la paz que hoy tengo, el amor que hoy tengo. Solamente el amor de Jesús. Nadie. Así que por eso, si tú quieres vivir una verdadera relación y ser un ciudadano disfrutando del reino de Dios, ama a Dios, obedécele. Obedeciéndolo vas a descubrir el resultado que existe por obedecerlo. El resultado es perfecto. Y al ser el resultado perfecto, existe brotar en ti algo que es tan difícil en el corazón de un ser humano como es el agradecimiento. Agradecerle a Dios es el primer paso. Y conforme vas obedeciendo y conforme vas viendo los resultados de Dios en tu vida, tu corazón empieza a agradecer y agradecer y agradecer al punto en que tú amas, terminas por amar a Dios, y entonces ya no pone ningún obstáculo en tu mente para obedecer su palabra, creyéndola en toda la extensión, creyéndola con toda la profundidad que existe, creyéndola que es vida y paz para todo aquel que la tiene en su corazón. Entonces descubre lo maravilloso que es vivir en el reino de Dios. Entonces descubres que sin Dios nada es posible, que lo mejor que puedes tú hacer es permanecer en Cristo, perseverar en Él, tener constancia en Él, tener la disciplina de escudriñar su palabra, tener la fe activa para tomar su palabra y ser un hacedor de su palabra, pidiéndole que el carácter tuyo vaya siendo removido para que sea el carácter de Dios, limpiando tu interior, purificando tu interior, para que no haya pecado, para que no haya inmundicia, para que no haya basura dentro de tu corazón. Y de esa manera, al activar tu fe, creyendo en la palabra de Dios, siendo un hacedor de la palabra, como dice la Escritura, a los que creen, estas señales les seguirán, porque es una persona que activa esa palabra, que es un activo de toda esa palabra, que es alguien que le ha creído a esa palabra y por lo tanto lo confiesa, lo cree, escrito está, y todos los milagros y todo lo que hay en el reino de Dios se manifiesta en esa persona y a través de esa persona. No hay nadie como Cristo, no hay nadie como Dios, no hay logro humano. No se trata de un esfuerzo meramente humano para tomar el reino de los cielos. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Por último, déjame decirte lo que dice 1 Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
Dios decir, tengo todas las riquezas infinitas aquí, son tuyas, si tú no lo sabes. Vamos más allá, hermanos. Permitamos la regeneración y la renovación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y permitamos al Espíritu Santo, buscando fervientemente al Espíritu Santo de Dios, que es lo que ya nos ha concedido. Andamos buscando en el periódico, andamos buscando en las noticias, andamos buscando en la gente, andamos buscando en una tienda, a ver qué logramos en un trabajo, andamos buscando qué es lo que puede hacernos felices en la vida. ¡Error! El creyente busca en el Espíritu Santo las maravillosas cosas que el Señor ya nos concedió, y todo lo que nos concedió se llama reino de los cielos. Siempre y cuando nosotros estemos delante de Dios pidiendo al Espíritu Santo, Señor, en este día, ¿qué me has concedido? Inmediatamente Dios te dice, te voy a conceder paz, porque todo el tiempo andas así. Te voy a decir la verdad para que dejes de mentir. Te voy a decir lo que es honesto, lo que es íntegro, lo que es poderoso, lo que es eterno, no lo que es temporal, para que vivas con ello y dejes la inmundicia y dejes todo aquello que has estado acumulando por todos estos años y que te impide tener la felicidad y el reino de Dios viviendo en ti. Acércate al Espíritu Santo. Él está presto para decirte todo lo que te ha concedido. Deja de estar buscando en un hombre o en una mujer la felicidad eterna. Deja de estar buscando en el oro, en la plata, en el dinero, lo que es la felicidad eterna. Busca en Dios. Ahí está la felicidad eterna. Ahí está la vida eterna. Ahí está la salvación. Porque ahí está Jesús. Dale una ofrenda fuerte de palmas a Él. Aleluya. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me quiero quedar con esto de Noé. Esto me lo está diciendo Dios. Dios te trajo aquí para decirte toda esta maravillosa noticia. Pero Dios conoce tu necesidad y conoce la necesidad que hay en tu casa. Y tú sabes que no se han convertido. Y tú sabes que no están viviendo en el reino de los cielos. Y tú sabes que tal vez tú tampoco habías estado viviendo, disfrutando del reino de los cielos hasta que esta palabra está viniendo a tu vida. Hoy Dios te dice, si tú crees en mí, entiéndelo, eres heredero del reino de los cielos. Sin el reino de los cielos somos pobres y sin Dios. Con el reino de los cielos somos ricos y con Dios, el Dios de nuestra salvación. Todo lo que suceda de aquí en adelante, escucha bien, en tu vida, a través de tu vida, Dios te quiere hacer responsable. Porque a través de ti te está diciendo, yo confío en ti, de que a través de ti lleves mucho fruto. Entiéndase, tu familia sea salva por fe. Y no vas a empezar a actuar ante tu familia hasta que tú seas santo, hasta que tú conozcas mucho la Biblia, hasta que pase mucho tiempo, hasta que no sé cuándo estés esperando. No. Dios te dice, toma la decisión. Porque tu corazón y el de tu familia lo necesitan. No estés confiado en tu esfuerzo. No confíes en tu riqueza. No confíes en tu fuerza. Confía en aquel que todo lo da y todo lo tiene, que es Jesucristo. Y entonces serás salvo tú y tu casa. Y a través de ti y tu casa, muchas almas correrán a Cristo. Y entonces el Señor se deleitará. Y tú podrás creer que la esperanza viva por la que tú vives un día vendrá.
tienes la certeza de que si estás vivo, después de los resucitados tú vas. Si tú te mueres antes, sabes que tu cuerpo va a resucitar, tu espíritu y alma se van a juntar en un cuerpo celeste, en un cuerpo celestial. Y reinarás con Cristo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. No son palabras al aire, ni es una fantasía. Cada quien ponga por obra su fe, porque cada quien es obra de Dios. Del mismo Dios todos salimos, de la misma mente todos salimos. Pero de esa misma mente, de ese mismo Dios, desea que le creamos, que le amemos y que le pidamos a Él todo ese reino para vivirlo aquí en la tierra. Actívate en el reino. Actívate en el reino de Dios. Escoge ser rico. Desecha ser pobre. Me refiero espiritualmente. Y entonces verás todos los días la gloria de Dios. Escúchate cómo hablas todos los días. Escúchate y evalúate cómo hablas todos los días. Si lo que tú escuchas no va acorde con el reino de Dios, detente, arrepiéntete, pide perdón y dile: Señor, vamos a empezar en esto otra vez. Confía en Dios. Tiene todo el tiempo, toda la paciencia, pero sobre todo el amor y la misericordia. Amada iglesia, Cristo les ama y les ama bien. Y quiere que todos estemos disfrutando lo que ya nos ha concedido. Que verdaderamente seamos herederos activos del reino de Dios. Te voy a pedir que te pongas en pie. Que cierres tus ojos un momento. Y vamos a orar a Dios. De corazón a corazón. Este momento es también bien importante. Es el momento entre tú y Dios. Tú y Dios. No se distraiga, por favor. Padre, te doy gracias porque tú estás aquí y porque todo lo que hemos recibido es de parte tuya. Gracias por revelarnos tan maravillosas verdades a nuestra vida. Gracias por enseñarnos a ser verdaderos herederos tuyos del reino tuyo. Gracias por bendecirnos con esta palabra. Y gracias por darnos tan excelentes noticias para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados, por nuestra incredulidad, por nuestra indiferencia, por todo aquello que interrumpió, Señor, ser un hijo tuyo y un heredero del reino de los cielos. Hoy creo en tu perdón. Hoy creo en el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. Hoy creo que soy limpio en mi corazón. Pero también te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre para ser esa verdadera nueva criatura, renovada cada día, teniendo tu carácter, teniendo tu pureza, teniendo tu fe en acción, teniendo, oh Dios, el amor hacia ti para tener el amor hacia mi prójimo, teniendo comunión permanente con tu Espíritu Santo para conocer cada día lo que tú ya me has concedido. Prometo delante tuyo, Señor, que mi corazón te lo entrego en esta mañana para que haya una transformación en mi vida, porque me has dicho algo muy importante para mí, que me has sembrado hasta lo más profundo de mi corazón. No se trata solamente de mí, se trata de mi familia, se trata de mi familia. Si usted ama a su familia, dígale en este momento a Dios: yo amo a mi familia, quiero que se salve y quiero que toda la eternidad la pasemos unidos junto a ti. Tomo esa responsabilidad y ese compromiso, sabiendo y teniendo la certeza de que tú estarás conmigo, sabiendo y teniendo la certeza de que tú me enseñarás, me darás la fuerza y el poder para llevarlo a cabo. Te doy gracias, Padre, por todo este amor incondicional e infinito que me muestras día con día, en el que me has mostrado hoy que verdaderamente tú me amas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Regálenle una ofrenda de palmas a Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Bendiciones a la ofrenda.